El zumbido estéril y metálico de la estación de investigación era el único sonido en la habitación del capitán Daniel Hayes mientras revisaba los registros de la misión. Velar era un mundo húmedo, sus lunas gemelas lanzando un brillo extraño sobre el terreno como selva fuera de su ventana. Ha sido un largo y agotador despliegue, una de las innumerables expediciones de investigación destinadas a fortalecer las relaciones humana-alienígenas. Y en el centro de todo esto estaba Drisa. Era brillante, feroz, y, de la manera más extraña, hermosa. Daniel había pasado años a su lado, aprendiendo las complejidades de su pueblo, sus costumbres, su ciencia. En algún momento, su asociación profesional había evolucionado hacia algo más profundo, algo que ninguno de ellos tenía palabras. Un golpe agudo y rítmico rompió sus pensamientos. Daniel, abre. Reconoció la voz inmediatamente. Drisa rara vez sonaba nervioso, pero esta noche, algo era diferente. Se levantó, presionando el panel para deslizar la puerta abierta. Ella se quedó ahí parada, sus ojos dorados, su postura normalmente erguida ligeramente encallada. Sus dedos escaldados se estremecieron en sus lados. ¿Drisa? ¿Qué pasa?, preguntó, dejando de lado. Ella entró con rapidez, su cola se volvió ansiosa antes de que se volviera a enfrentarlo. Tenemos que hablar. Su estómago se apretó. Esa frase nunca llevó a cosas buenas. Muy bien. Habla. Exhaló, larga y lenta. Estoy con cachorros. Daniel parpadeó. ¿Con qué? Cachorros, repitió. Offspring. Young. Children. Daniel le echó una mano a través de su pelo castaño corto, dejando salir una media risa. Eso es genial. ¿Quién es el afortunado? Luego vio cómo lo miraba. Su aliento se le atrapó en la garganta. Espera. ¿Estás diciendo que están? Sí, dijo simplemente. Silencio. Un silencio ensordecedor, asfixiante. Daniel abrió la boca y luego la cerró. Esto era imposible. Absolutamente imposible. Drisa, comenzó con cuidado, los humanos y los Velarrans no pueden, no deberíamos ser capaces. Ella se metió, asintiendo. Lo sé. Nuestra genética no es ni remotamente compatible. Entonces, ¿cómo? Eso es lo que necesito averiguar, dijo, paseando ahora. La reproducción de Velarran no es como la tuya. Nosotros no, fertilizamos la forma en que lo haces. Daniel tose. Bueno, eso es bueno saberlo, pero eso no explica cómo sucedió esto. Drisa se detuvo y lo miró. Nuestros cuerpos responden a los lazos bioquímicos. Emocional, físico, psicológico. La traducción más cercana sería, dudó, buscando la palabra correcta. Daniel cruzó sus brazos. ¿Impresión de apareamiento? Sí, pero aún más profundo. Nunca debió haber ocurrido con un alienígena. Y sin embargo, puso una mano sobre su abdomen inferior, la más mínima señal de calor que irradiaba desde su núcleo. Aquí estamos. Daniel frotó sus templos. Bien. Entonces, ¿qué ahora? Drisa dejó salir un poco de aliento. Los cachorros llegarán en 3 semanas. Casi se cae. ¿3 semanas? Nuestro periodo de gestación es corto, dijo con un encogimiento casi disculpo. Es eficiente. Su mente estaba corriendo. Así que, en menos de un mes, voy a ser padre para, ¿qué? ¿Pequeños niños alienígenas? Paps, corrigió. Ellos tendrán algunos de mis rasgos, pero también tendrán los tuyos. Eso no tiene sentido, Drisa. Empezó a caminar. Esto es una locura. Los humanos no solo hacen bebés alienígenas al azar. ¿Y qué hay de su gente? ¿No es esta causa, no sé, algún tipo de crisis diplomática? La cola de Drisa se riñó ligeramente. Sí. Los otros exigirán respuestas. Los líderes de Velarran querrán estudiar esto. Ustedes, quizás no estén seguros. Su pulso se le ha disparado. Espera, ¿qué quieres decir con no seguro? Ella conoció su mirada, sus ojos llenos de algo que nunca había visto antes, verdadero miedo. No entiendes, Daniel. Mi pueblo no es cruel, pero son lógicos. Si ven esto como una anomalía, te estudiarán. Si ven esto como una amenaza, se fue. Daniel exhaló. Entonces tenemos un problema serio. Un profundo e inquietante silencio llenó la habitación. Daniel, dijo Drisa suavemente, acercándose. Lo que pase después, tenemos que estar listos. La miró a ella,
esta mujer alienígena que de alguna manera se había convertido en la persona más importante de su vida, y asintió. Entonces vamos a resolver esto. Juntos. La tensa postura de Drisa se alivia un poco. Pero ambos sabían que la parte difícil aún estaba por venir. El aire dentro de la estación de investigación se sentía más pesado de lo habitual. El capitán Daniel Hayes podía sentir el peso de una docena de ojos invisibles en él, observando, escrutando. La palabra se había extendido más rápido de lo que esperaba. Apenas había terminado de procesar el hecho de que él iba a ser padre de cachorros alienígenas antes de que la advertencia de Drisa se hubiera hundido. Los otros exigirán respuestas. Puede que no estés a salvo. Ahora, parado en el laboratorio principal junto a Drisa, se sentía como un insecto bajo un microscopio. El consejo de Belarran no había perdido tiempo en convocarlos. Las puertas del laboratorio se abrían con un silbido agudo, y encaminar Ixaí en Tiscares, flanqueado por dos fuertemente armados ejecutores Belarran. Sus ojos verdes perforados se fijaron en Daniel inmediatamente. Drisa, dijo Cares, su voz tranquila pero encajada con tensión. Explíquese. El estómago de Daniel se apretó. Drisa se mantuvo firme. Ya envié mi informe preliminar al consejo. El evento reproductivo fue una anomalía, una que no puedo explicar completamente. Necesito más tiempo para estudiar. El Cares la cortó. El tiempo no es algo que podamos permitirnos. Su mirada se le pegó a Daniel. Humano. Se someterán a pruebas inmediatamente. Daniel exhaló agudamente. ¿Probando? ¿Para qué? La cola de Cares se entrometió en irritación. Para determinar cómo era posible esto. Para determinar si eres una amenaza. Daniel se apretó los puños. ¿Amenaza? No hice nada. Ni siquiera sabía que esto era posible hasta anoche. Y sin embargo, aquí estamos, dijo Cares frío. Llevas algo nuevo en tu sangre, algo que ha alterado a uno de los nuestros en un nivel fundamental, que no puede quedar sin examen. Drisa se interpuso entre ellos. Cares, estás sobrepasando tu autoridad. Como genetista principal, tú eras el genetista principal, interrumpió Cares. Ahora estás comprometido. El consejo asignará a un nuevo científico para supervisar esto. Las balanzas de Drisa se enfurecieron, su cola azotaba fuerte contra el suelo. No tienes derecho. Cares simplemente levantó una mano garrada, y los dos ejecutores dieron un paso adelante. Tengo todo el derecho. Ahora eres la anomalía. Y si no te entendemos, sus ojos se oscurecieron. Entonces debemos contenerte. El aliento de Daniel se enfrió. ¿Continuar? Eso sonó peligrosamente cerca de la cárcel. Drisa se endureció, sus ojos dorados atrevidos a Daniel por el momento más breve. Él captó el significado en su mirada instantánea. Tenemos que salir de aquí. Antes había enfrentado el combate. Había estado en situaciones de vida o muerte. Pero nada como esto. Sus instintos se dieron patadas. Muy bien, dijo, forzándose a relajarse. Lo entiendo. Tú quieres respuestas y yo también las quiero. Se adelantó, se colocó deliberadamente entre Drisa y los guardias. Pero seamos racionales aquí, ¿crees que dejaría que algo así suceda sin intentar entenderlo? Cooperaré, pero en mis términos. Cares le estrelló los ojos. ¿Tus términos? Sí. No hay ejecutores. No hay detención. Lo hacemos en un laboratorio, bajo condiciones controladas, con Drisa como mi examinador principal. La habitación estaba silenciosa. Cares y Daniel se miraron, una batalla de voluntades jugando en el aire quieto. Finalmente, Cares dejó salir una exhalación lenta a través de sus fosas nasales. Muy bien, dijo. Pero si encontramos algo peligroso, el consejo decidirá su destino. Daniel asintió, pero en su mente, ya estaba planeando el siguiente movimiento. Más tarde, en el laboratorio privado de Drisa, en el momento en que las puertas del laboratorio se cierran detrás de ellos, Drisa se lanzó sobre Daniel. Esto es malo, ella silenció. Cares no dejará que esto se vaya. Encontrará algo, aunque no haya nada que encontrar. Daniel se apoyó contra el mostrador, frotándose la cara. Sí, tengo esa vibración. Drisa respiraba profundamente, tratando de calmarse. Tenemos que irnos, Daniel. Se frunció el ceño. ¿Dejar? ¿Cómo en correr? Ella asintió. Si el consejo te declara una variable incontrolada, no pueden detenerse en pruebas simples. Si sospechan que eres un peligro para la estabilidad de nuestra especie, podrían exiliarte, o peor.
Daniel inhaló profundamente, pensando a través de sus opciones. Correr no sería simple. Estaban en un mundo controlado por Belarran, rodeado de vigilancia, patrullas y medidas de seguridad de alto nivel. Si los atrapan intentando huir, solo confirmaría los peores miedos del Consejo. Pero quedarse quieto significaba esperar a que hicieran el primer movimiento. Muy bien, dijo finalmente. Lo hacemos inteligente. No nos asustamos. Recopilamos suministros, encontramos un transporte y salimos del mundo antes de que nadie se dé cuenta. Drissa dudaba, mirándolo con algo cercano al dolor. Daniel, no soy humano. Si dejo Belar ahora, quizás nunca me permitan volver. Él conoció su mirada. Si te quedas, ¿te dejarán mantener a nuestros cachorros? Se parpadeó. Y eso le contó todo lo que necesitaba saber. Su mandíbula se apretó. Entonces nos vamos. Drissa se tragó fuerte, luego asintió. Hay un viejo transporte de carga en la bahía de investigación. Si podemos anular los protocolos de seguridad, podría llevarnos a un sistema neutral. Daniel sonrió a pesar de la tensión. Sabía que eras mi científico favorito por una razón. Ella le dio un respiro, luego le alcanzó la mano, un gesto extrañamente humano, pero uno que le hizo apretar el pecho. Tenemos 3 días antes de que mi cuerpo entre en la etapa final de la gestación, susurró. Si no nos hemos ido para entonces, será demasiado tarde. Daniel apretó su mano. Entonces no tenemos un segundo que perder. Daniel se movió rápidamente a través de los corredores de la estación de investigación, manteniendo la cabeza hacia abajo mientras llevaba una caja de suministros hacia el laboratorio privado de Drissa. Había hecho carreras de suministro en territorio hostil antes, pero husmeando alrededor de una instalación de investigación alienígena mientras trataba de contrabandearse a sí mismo y a una madre extraterrestre que esperaba fuera del mundo. Esa fue nueva. Drissa ya había comenzado a manipular el sistema de seguridad, comprando unos minutos preciosos antes de que los escáneres automatizados de la estación marcaran sus actividades inusuales. Pero el tiempo se estaba acabando. 3 días. Eso es todo lo que tenían. Los cachorros se desarrollaban más rápido de lo que cualquiera de ellos esperaba, y Drissa le había dicho en términos inciertos que una vez que comenzara la fase final de la gestación, su cuerpo cerraría todas las funciones no esenciales, incluida la movilidad. Si no estuvieran fuera del mundo para entonces, estaría a merced del Consejo Belarran. Y Daniel tenía el coraje de que la misericordia no estaba sobre la mesa. Llegó al laboratorio de Drissa y se introdujo en el código de acceso. La puerta se abría con un suave silbido, revelando un caótico desastre de equipos, paquetes dispersos y Drissa misma, peletería mientras trabajaba furiosamente en la consola de control. Ella miró hacia arriba en el momento en que él entró, sus ojos dorados afilados de preocupación. Dime que no te vieron. No hay señales de los que hacen cumplir Cares, confirmó Daniel, poniendo la caja abajo. Pero aún no estamos en claro. Escuché a 2 investigadores diciendo que la seguridad se ha reforzado alrededor del hangar de transporte. Drissa dejó salir una aguda exhalación, frotando sus templos. Cares sospecha algo. Sabe que no dejaré que te lleven. Daniel cruzó sus brazos. Entonces tenemos que movernos más rápido. Drissa asintió, empujando un datapad hacia él. He anulado el registro de carga de la estación. El transporte que necesitamos ya no está marcado como restringido, al menos, no en el sistema. Pero todavía necesitaremos un código de autorización para atravesar las puertas de la bahía. Daniel frunció el ceño. Y déjame adivinar, Cares es el único que lo tiene. Drissa dudaba, su cola se rizaba ligeramente. No solo Cares. Hay alguien más. Daniel se dio cuenta de la duda en su expresión. ¿Quién? Respiró lentamente. Mi mentor. Científico superior Vares. Daniel levantó una ceja. ¿Ayudaría? La vacilación de Drissa hablaba volúmenes. Él es un científico honorable, dijo finalmente. Pero su lealtad es a la ley de Belarran. Si le pregunto directamente, puede denunciarnos, pero si puedo acceder a su consola, ¿quieres decir si robamos el código? Terminó Daniel. Las orejas de Drissa se estremecieron. Sí. Daniel se rompió los nudillos. Entonces será mejor que sea rápido. Infiltrar los cuartos de los científicos superiores que se metieron en los cuartos de Vares no fue fácil. La estación de investigación estaba ahora en alerta máxima, con los agentes patrullando los pasillos en pares. Las noticias de la condición de Drissa se habían extendido,
e incluso los investigadores de rango más bajo estaban susurrando teorías sobre la anomalía humana que de alguna manera había alterado un Velarran. Daniel mantuvo la espalda contra la pared mientras un par de guardias pasaban. Podía oírlos murmurando. El Consejo debe actuar pronto, si esta mutación se extiende, podría desestabilizar. Las voces se desvanecieron, y Daniel exhaló lentamente. Le señaló a Drisa, que estaba agachado detrás de una caja de suministro cercana. Se mudó con silencio practicado, sus extremidades largas, fluidas y precisas. Los cuartos de Vares estaban encerrados detrás de la seguridad biométrica, pero Drisa ya se había preparado para eso. Sacó un pequeño dispositivo, presionándolo contra el escáner. La luz parpadeaba roja, luego verde. La puerta se deslizó. Entraron rápidamente, cerrando detrás de ellos. Los cuartos de Vares eran inmaculados, filas de pergaminos de datos, un escritorio de trabajo precisamente organizado y un terminal brillante en la pared extrema. Drisa se mudó a la consola inmediatamente, sus garras golpeando rápidamente los controles. Solo necesito un momento. Daniel se paró junto a la puerta, escuchando cualquier signo de movimiento. Hagamos esto rápido. Las orejas de Drisa se abrieron mientras trabajaba. Casi allí, solo necesitamos eludir una campana afilada se hizo eco a través de la habitación. La puerta se volvió a encender. Daniel se dio la vuelta. Dime que fuiste tú. La expresión de Drisa se oscureció. No, una voz llenó la habitación. Tuve la sensación de que te encontraría aquí. Se giraron. Estando junto a la entrada ahora sellada estaba un alto, imponente varón Velarran con piel oscura, gris y ojos de plata perforadores. Científico superior Vares. La advertencia de Vares. Drisa se congeló. Mentor, Vares se adelantó, su mirada pesada de decepción. Sospeché que algo estaba mal en el momento en que Cares te quitó de tu posición. Y ahora te encuentro irrumpiendo en mis aposentos. Daniel se apretó los puños. Si esto se convirtió en una pelea, no estaba seguro de que pudiera llevar a Vares en una pelea recta. Los Velarrans eran rápidos, fuertes y tenían garras afiladas de navaja. Drisa dio un paso adelante, su voz urgente. Vares, por favor. Necesito ese código de autorización. El Consejo no dejará que Daniel salga vivo de esta estación. Vares la estudió cuidadosamente, y luego miró a Daniel. ¿Y qué piensas hacer exactamente? ¿Esconderte? ¿Crees que el Consejo dejará de cazarte? Daniel conoció su mirada. No tenemos elección. Vares exhaló, mirando a Drisa con algo como arrepentimiento. No estás pensando claramente, tu cuerpo ya está cambiando. Estás comprometido. La cola de Drisa se duele. No estoy comprometido. Estoy protegiendo a mi descendencia. Un largo silencio se extendió entre ellos. Entonces, para la sorpresa de Daniel, Vares suspiró y se volvió a su consola. Presionó una serie de órdenes. El código de autorización apareció en la pantalla. Daniel parpadeó. Espera, ¿estás realmente? Vares no lo miró. Si Cares se hubiera hecho a su manera, el Consejo los diseccionaría antes de hacer preguntas. Conocía la mirada de Drisa. No dejaré que eso te pase. Drisa se tragó duro. Gracias, mentor. Los ojos de Vares se oscurecieron. No tienes mucho tiempo. En el momento en que se den cuenta de lo que he hecho, ellos cerrarán el hangar. Daniel asintió. Entonces será mejor que nos movamos. Vares se ha retirado. Ve. Drisa dudaba un momento antes de tirar a Daniel hacia la puerta. Mientras se deslizaban al pasillo, Daniel miró atrás una vez. Vares se quedó quieto, viéndolos irse. Una advertencia silenciosa pasó entre ellos. Esto es solo el principio. Las sirenas de alerta de la estación aullaron a través de los pasillos. Daniel se estrelló junto a Drisa, su pulso golpeando mientras tejieron a través de los pasajes iluminados. El código de autorización robada estaba incrustado en su muñeca comunicación, pero no le serviría de nada si no pudieran llegar a la bahía de transporte a tiempo. Drisa se agarró de su lado mientras corría, su respiración trabajó. Podía ver la tensión en su marco, la tensión de su cuerpo se adaptaba rápidamente al nacimiento inminente. Ella le había dicho que el proceso se aceleraría, pero Daniel no se había dado cuenta de lo rápido que las cosas estaban cambiando. Espera, dijo, agarrando su brazo mientras se agarraban a una escotilla de mantenimiento. Ya casi llegamos. Los ojos dorados de Drisa parpadeaban con determinación, pero también había dolor. ¿Puedo seguir moviéndose? Daniel no estaba convencido. Ya podía decir que su equilibrio estaba fuera,
su centro de gravedad cambiando, su cuerpo se adaptaba para acomodar a los cachorros en crecimiento. Se estaban quedando sin tiempo. Un clanc agudo se hizo eco detrás de ellos. Daniel se volvió justo a tiempo para ver a un escuadrón de los militares blindados Velarran alrededor de la esquina, armas levantadas. Las orejas de Drissa se aplanaron. Los hombres de Cares lo imaginaba, murmuró Daniel. El ejecutor delante se adelantó, su voz amplificó a través de un altavoz de casco. Drissa Tares. Usted será llevado bajo custodia protectora bajo orden directa del Consejo Velarran. Su visor se volvió hacia Daniel. El humano será tratado en consecuencia. Daniel esnifaba. Apuesto a que sé lo que eso significa. Drissa desnudó sus colmillos. Hazte a un lado. El encargado de la ejecución no se movió. Sabes que no puedo hacer eso. Daniel exhaló y luego se rompió el cuello. Muy bien entonces. Se acercó a su cinturón. Un segundo más tarde, tiró un pequeño dispositivo cilíndrico libre y lo golpeó contra la pared. La flashbang se disparó con un reventón ensordecedor de luz blanca y sonido. Los ejecutores se asombraron, sus oídos sensibles agredidos por la explosión concusiva. Daniel agarró a Drissa y se fue. Muévanse. No discutió. Se acercaron por el pasillo, botas golpeando contra el piso de metal mientras los ejecutores luchaban por recuperarse. Daniel sabía que no se quedarían desorientados mucho tiempo. ¿Tenemos que, Tom? Una explosión repentina sacudió el pasillo. La puerta de mamparo de la bahía de transporte se cerró. El cierre había comenzado. Drissa maldeció. Nos están cortando la escape. Daniel le arrancó los dientes. No si puedo evitarlo. Escaneó el pasillo y vio una escotilla lateral, un viejo acceso de mantenimiento que conducía a los conductos de ventilación de la bahía. Por allí, gritó. Drissa dudaba. Daniel, ¿yo? Otra explosión. Esta vez, el suelo temblaba debajo de ellos. Tenían segundos antes de que los agentes asaltaran el pasillo. Daniel no le dio tiempo para discutir. Agarró la manija de la escotilla, la abrió y metió a Drissa dentro. Ella dejó salir un grito sorprendido mientras caía en el conducto estrecho. Daniel siguió, tirando de la escotilla cerrada justo cuando los ejecutores irrumpieron en el pasillo detrás de ellos. Los dos se arrastraron rápidamente a través del sistema de ventilación. ¿Estás bien?, preguntó, mirando sobre su hombro. Drissa le arrancó los dientes. Lo seré. Daniel no empujó más. Él podía decir que estaba luchando para mantener el ritmo, su cuerpo trabajando contra ella ahora, desgarrado entre la escape y la inevitabilidad biológica que la superaba. Necesitaban salir de esta estación. Ahora. La bahía de transporte, una última parada. La ventilación se abrió en las vigas de la bahía de transporte. Debajo de ellos, un elegante transbordador de clase de Velarran se sentó ocioso en la plataforma de lanzamiento, sus motores se apagaron. ¿Y rodearlo? Más agentes. Daniel maldijo bajo su aliento. Nos están esperando. La respiración de Drissa era superficial. Daniel se volvió, los ojos se ensancharon. Estaba temblando. Sus garras cavaron en la barandilla de metal, su marco entero rígido mientras su cuerpo encerrado. El estómago de Daniel se retorcía. Estaba pasando. Había llegado a la etapa final de la gestación. Drissa dejó salir un gruñón afilado y tenso mientras se agarró su abdomen. No puedo contenerlo mucho más. El pánico se arañó en el pecho de Daniel. Fueron acorralados, superados en número, y la mujer que llevaba a sus hijos estaba a momentos de perder la capacidad de moverse. No así. No dejaré que termine así. Su mente se aceleró. Entonces, vio algo. El panel de encendido remoto del transbordador. Fue construido para lanzamientos de emergencia. Si de alguna manera pudiera llegar hasta allí, podría anular el bloqueo de la bahía y encender la nave. Pero estaba demasiado lejos. No había forma de llegar a tiempo sin ser abatido a tiros. A menos que... Daniel exhaló bruscamente. Drissa. Levantó la vista, luchando por concentrarse. Necesito que confíes en mí. Sus orejas se movieron, pero asintió. Siempre. Daniel respiró hondo por última vez. Entonces, saltó. Se dejó caer de las vigas, aterrizando con fuerza en las cajas de carga de abajo. Los ejecutores reaccionaron de inmediato, levantando las armas, pero Daniel ya se estaba moviendo. Corrió hacia el panel de control. Fuego Blaster estalló detrás de él. Chispas explotaron en las paredes cuando los disparos de plasma casi le dieron en la cabeza. Golpeó el panel a toda velocidad,
golpeando su puño contra el control. El transbordador rugió a la vida. Los motores se encendieron. Los claxones de alarma se quebraron. Las puertas de la bahía comenzaron a abrirse. Los ejecutores se revuelven en confusión. Daniel giró alrededor, respirando fuerte. Arriba, Drisa se había movido. A pesar de sus temblorosas extremidades, a pesar de la fuerza pura de lo que su cuerpo estaba pasando, ella había subido a la pasarela colgando el transbordador. Sus ojos se encontraron. Entonces, con la última de sus fuerzas, saltó. Daniel la atrapó. Golpearon la rampa del transbordador duro, cayendo dentro de la misma manera que las puertas selladas cerradas detrás de ellos. La nave se fue. Los ejecutores dispararon inútilmente mientras el transbordador se volaba libre de la estación, motores que se quemaban hacia la inmensidad del espacio abierto. Dentro, Daniel se levantó, y se quedó sin aliento. Drisa estaba en el suelo, enriqueciéndose fuerte alrededor de sí misma, su cuerpo estremeciéndose. Daniel se arrodilló junto a ella, presionando una mano contra su piel. «Lo logramos», murmuró. Los ojos de Drisa se encontraron con sus oros y feroces, pero suaves con algo mucho más profundo. Entonces, inhaló agudamente, tenso corporal. La sangre de Daniel se enfrió. «Es hora», susurró. Los motores del transbordador rugieron, alejándolos de la estación Belarran, pero no era consuelo para Daniel mientras se arrodillaba junto a Drisa. Su cuerpo temblaba violentamente, sudor cruzando su frente mientras luchaba por respirar. Sus ojos dorados eran anchos con dolor, y su aliento se acercó a corto y poco profundo suspiro. «Drisa, quédate conmigo», dijo Daniel, su voz gruesa de preocupación. «Ya casi llegamos. Puedes hacerlo». Gruñó con los dientes apretados, sus labios se curvaron hacia atrás mientras otra oleada de contracciones sacudía su cuerpo. «Es demasiado pronto», jadeó. «Los cachorros vienen demasiado rápido. No puedo». «Puedes», la interrumpió Daniel con voz firme, apoyando suavemente la mano en su hombro. «Estoy aquí. Te ayudaré». Observó la estrecha nave, dándose cuenta de que estaban aislados en el vasto vacío del espacio, sin ayuda médica, sin forma de pedir ayuda. Lo único que le quedaba era su determinación y los instintos que le habían avivado tras años de sobrevivir en entornos hostiles. La mano con garras de Drisa le agarró la muñeca, respiraba con dificultad. «Daniel, esto no es normal. No puedo. Estoy demasiado débil para esto». Daniel se obligó a respirar hondo. No podía dejar que el pánico se apoderara de él ahora, no cuando ella más lo necesitaba. Recorrió con la mirada, buscando algo útil en el escaso botiquín de la nave. Encontró un rollo de vendas estériles y algunas herramientas médicas que pudiera usar. Pero nada de eso serviría si no podía mantener a Drisa tranquila y concentrada. «Eres más fuerte que esto», dijo Daniel en voz baja y tranquilizadora. «Eres más fuerte que cualquier cosa en el universo. Has traído a estos cachorros hasta aquí y los traerás a este mundo. Vamos a hacer esto juntos». El rostro de Drisa se contorsionó con otro doloroso espasmo y jadeo. «No puedo detenerlo. No puedo contenerlos. Vendrán, esté lista o no». «Entonces, preparémonos», dijo Daniel. Se movió con rapidez, colocando el instrumental médico en la mesita junto a él, respirando hondo para calmar las manos. Necesitaba estar tranquilo, sereno. No podía permitirse el pánico, no cuando la vida de su familia estaba en juego. Drisa gimió al sentir otra contracción. «¿Me quema? Siento que me estoy partiendo en dos». «Quédate conmigo», repitió Daniel, su voz como un suave ancla en el caos. «Lo estás haciendo muy bien, Drisa. Concéntrate en mí. Inhala. Exhala. Has pasado por cosas peores. Eres una guerrera. Puedes con esto». Drisa asintió débilmente, su respiración se estabilizó por un momento, pero entonces un gruñido bajo y gutural escapó de sus labios. Todo su cuerpo se estremeció al sentir otra contracción. El corazón de Daniel se aceleró al ver las primeras señales de que las crías empezaban a emerger. No era un experto médico, pero sabía lo suficiente como para reconocer la urgencia de la situación. El nacimiento se estaba produciendo demasiado rápido. Las crías nacían prematuramente y, si no tenían cuidado, podrían correr un grave peligro. Las luces de la lanzadera parpadearon brevemente al producirse una repentina turbulencia. La nave había entrado en una zona de mayor gravedad y la aceleración dificultaba la estabilización, pero Daniel dejó de lado la preocupación. Las crías sobrevivirían. Él se aseguraría de que así fuera.
Drisa, dijo en voz baja, secándole la frente con un paño húmedo. Necesito que confíes en mí. No estás sola en esto. Céntrate en mí. Te tengo. Los tengo a ambos. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de una intensidad que le aceleró el corazón. Por un instante, quedaron suspendidos en el tiempo, dos almas compartiendo el peso de esta increíble responsabilidad. Drisa asintió y, con la respiración entrecortada, empujó. Daniel contuvo la respiración mientras emergía la cabeza del primer cachorro, su diminuta figura cubierta de líquido amniótico. Con cuidado, lo liberó, con manos temblorosas pero firmes, mientras lo colocaba sobre el paño estéril preparado en la mesa. Un leve gemido brotó de la garganta del cachorro, y Daniel no pudo evitar una oleada de alivio que lo invadió. «Uno», susurró, con la voz llena de asombro. Drisa se desplomó contra la pared de la lanzadera, con el pecho subiendo y bajando rápidamente mientras intentaba recuperar el control de su cuerpo. Su mirada permaneció fija en el cachorro, pero su expresión reflejaba dolor, y Daniel pudo ver el agotamiento y el miedo en sus ojos. Sabía que no había terminado. Aún quedaban más por venir, y debían actuar rápido. «Drisa, viene otro. Respira. Puedes con esto». La voz de Daniel fue un salvavidas, lo único que la ataba a la realidad mientras el segundo cachorro empezaba a emerger. Esta vez, Drisa no se resistió. Sus garras se clavaron en el asiento bajo ella mientras daba un último y enérgico empujón, y el segundo cachorro entró al mundo. La diminuta criatura, con sus escamas relucientes por el líquido, dejó escapar un grito débil pero decidido. Daniel se inundó rápidamente con el segundo cachorro y lo puso junto a su hermano, que ya estaba empezando a temblar en su nuevo mundo. No tuvo tiempo de maravillarse con las extrañas características extrañas de los cachorros, tenía que mantenerse concentrado. El tercero ya venía. Con una mezcla de temor y temor, Daniel ayudó a medida que llegaba el tercer cachorro, su forma pequeña más frágil que las dos primeras. Pero estaba vivo, y eso era todo lo que importaba. Se limpió la frente, agotada pero decidida. «Lo hiciste, Drisa, los trajiste al mundo». Los ojos de Drisa se cerraron por un momento, su agotamiento palpable. Parecía gastada, vacía, incluso, pero había un orgullo profundo en su mirada. «Lo hicimos, Daniel». Antes de que pudiera responder, hubo otro flash de los sensores, una alarma, un mensaje. El Velarran no estaba muy atrás. Venían por ellos. Daniel maldijo. «Tenemos que llegar al borde del sistema». La cabeza de Drisa se levantó ligeramente, su expresión se endureció a pesar de su agotamiento. «Los cachorros están listos. Necesitan la protección de la Alianza. Tenemos que llegar a ellos. Es hora de que el universo sepa lo que hemos creado». Daniel asintió. Habían sobrevivido al nacimiento. Pero su verdadera batalla estaba empezando. El transbordador se disparó a través de la fría expansión del espacio, sus motores rugiendo mientras se liberaba del sistema planetario. El agarre de Daniel se apretó en los controles, sus nudillos blancos mientras conducía el barco hacia el borde exterior. Drisa se sentó junto a él, su fuerza menguando, pero había un fuego en sus ojos dorados, un parpadeo del espíritu guerrero que la había llevado hasta aquí. Los cachorros, ahora bien empapados en tela, estaban juntas en una pequeña cama improvisada, sus suaves gemidos llenando la cabaña. Estaban vivos, estaban prosperando, pero la guerra no había terminado. No por mucho tiempo. La mente de Daniel se aceleró. El Velarran venía. Ya habían establecido su presencia en el sistema, y no iban a dejar que un nacimiento interespecie, especialmente uno que involucra a humanos, se quedara sin cuestionar. El poder que acababan de presenciar, el nacimiento de los cachorros, solo alimentaría la obsesión del Velarran. Pero los militares humanos ya habían visto su potencial. «Drisa, tenemos que llegar a la Alianza», dijo Daniel, su voz baja, urgente. «Es nuestra única oportunidad. El Velarran nunca parará de venir a menos que les demos que no volveremos a bajar». Ella asintió, el peso de su situación presionándola sobre ella. «Has visto el futuro de mi pueblo, Daniel. Los cachorros son más fuertes de lo que nunca imaginamos. Pero también son la clave de algo más grande, algo que el Velarran no puede controlar». Una nueva alarma sonó, cortando el zumbido tranquilo del transbordador. El corazón de Daniel se cayó. Los barcos Velarran habían comenzado a escanear el sistema. Se estaban acercando. Su pulso se aceleró. Drisa miró la pantalla, sus ojos agudos se estrecharon. «Se han fijado en nosotros», dijo, su voz firme a pesar de la tensión.
Están rastreando cada movimiento. Pero si podemos llegar al cinturón de asteroides, podemos perderlos en el campo de escombros. La mente de Daniel corre mientras él se dirigía al transbordador hacia el cinturón. Era arriesgado, incluso peligroso, pero era su mejor oportunidad. El transbordador no fue construido para combate, no como los barcos militares que pronto llegarían. Pero los escombros les darían cobertura, una oportunidad de superar las naves Velarran. El barco se arrastró al entrar en el campo de asteroides, su casco gimiendo mientras esquivaba a través de las rocas masivas. Las manos de Daniel volaron sobre los controles, tirando del transbordador a través de espacios apretados, evitando estrechamente colisiones. El campo de escombros era denso, pero no era perfecto. Los Velarran eran rápidos, y ya estaban empezando a entrar en el campo. «Aguanta». Daniel se afeitó los dientes, empujando el transbordador más rápido, sacando cada onza de habilidad que tenía de su entrenamiento militar. Los motores del transbordador gritaban cuando empujaban hacia el borde del cinturón de asteroides, pero los barcos Velarran no estaban muy atrás. Drisa dejó salir un gruñido bajo, su fuerza volviendo como se enderezó en su asiento. Los cachorros saben lo que está en juego. No podemos dejar que el Velarran nos atrape. Yo te ayudaré. Ella se acercó a la caja donde los cachorros descansaban, sus dedos largos cepillándose sobre sus frágiles formas. Los cachorros se agitaron, sus cuerpos diminutos se agitaban con energía mientras percibían el peligro. «Quédate conmigo», murmuró Drisa, su voz firme mientras ella acurrucaba a uno de los cachorros en sus brazos. «Tenemos que estar listos». El primero de los barcos Velarran entró en el campo, su forma elegante tejiendo a través de los asteroides con precisión. Era rápido, mucho más rápido que su transbordador, y el sonido de sus armas cargando llenó la cabaña con un zumbido desconcertante. El primer disparo de explosión pasó, faltando estrechamente la cola del transbordador. «Nos estamos quedando sin tiempo», dijo Daniel, sudando en la frente mientras mantuvo su enfoque en las maniobras evasivas del barco. Las explosiones entrantes del Velarran se estaban volviendo más frecuentes. Podía ver las luces rojas brillantes de sus armas cargando, listos para disparar de nuevo. La voz de Drisa estaba tranquila pero llena de un sentido de urgencia. «Los cachorros son la clave de nuestra supervivencia, Daniel. Cuando llegue el momento, debes confiar en ellos». Antes de que Daniel pudiera responder, los cachorros que habían estado callados hasta ahora comenzaron a cambiar. Sus cuerpos pequeños se abrieron, y sus ojos brillaban con una luz de otro mundo. Daniel no pudo evitar mirarlos, una mezcla de asombro y miedo retorciéndose en su intestino. Había visto el poder en Drisa antes, pero esto era algo totalmente diferente. El barco se sacudió violentamente cuando otro disparo del Velarran golpeó el casco exterior del transbordador, enviando una onda de choque a través de la cabaña. Drisa dejó un silencio bajo, pero su enfoque se mantuvo firme. La energía de los cachorros estaba irradiando ahora, un extraño zumbido vibrando a través del aire, un sonido diferente a lo que Daniel había oído. «Ahora», susurró Drisa, su voz firme mientras sostenía a los cachorros cerca de su pecho. «Confía en ellos, Daniel». Los ojos de los cachorros brillaban más brillantes, sus pequeñas formas vibrando con poder. Una onda de choque se abrió hacia afuera de ellos, crujiendo el casco del transbordador, antes de volar hacia afuera hacia el campo de asteroides. El corazón de Daniel se detuvo mientras veía las naves Velarran lucharon para mantener su posición, sus sensores se enredaron mientras la onda de choque distorsionaba su trayectoria. Uno de los barcos Velarran se alejó de su curso, chocando con un asteroide. Otro traje seguido, su motor se desprendió como la potencia de la energía de las crías interfirió con sus sistemas. La flota que una vez perseguía estaba ahora en desorden, chocando contra rocas, luchando por recuperar el control. Las manos de Daniel agarraron los controles, luchando para mantener el transbordador estable mientras los cachorros seguían liberando su energía, creando una barrera invisible que envió olas de perturbación a través de las naves enemigas. Apenas podía creer lo que estaba presenciando el poder puro de estos cachorros alienígenas, tan pequeños, pero capaces de tal devastación. El último barco Velarran intentó alejarse del campo de escombros, pero era demasiado tarde. La energía de los cachorros envió una última onda de choque a través del campo, causando que el núcleo del barco se sobrecargara en una explosión espectacular. Un momento de silencio pasó antes de que Daniel exhalara, el peso de lo que acababa de suceder hundiéndose. El Velarran se había ido, al menos por ahora. Drisa se volvió hacia él, sus ojos llenos de algo entre orgullo y agotamiento. «Verás, Daniel,
Los cachorros no son solo el futuro de mi pueblo, sino el futuro de la galaxia. Daniel asintió, sus ojos atraídos hacia las pequeñas y brillantes formas de los cachorros. Su poder era más de lo que podía comprender. Esto fue solo el principio. Mientras el transbordador continuó su viaje hacia las fronteras de la Alianza, Daniel se dio cuenta de que su lucha estaba lejos de terminar. El Velarran podría haber sido derrotado, pero no eran los únicos que vendrían por los hijos de Drisa. La galaxia pronto sabría de la leyenda que había nacido hoy, la leyenda del humano que ayudó a traer a los cachorros al mundo, y los cachorros que lo cambiarían todo. Y estaban empezando. El fin.